vamos a ver la vida de Jesús en la historia de José. En la historia de José podemos ver tipificada la vida de nuestro Señor Jesucristo. La historia de José es una historia sumamente mesiánica, una historia sumamente profética. Te invito a que me acompañes y que leas conmigo Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Ahora, cuando Jesús dijo eso, se refería al Antiguo Testamento. Prácticamente Él dirige nuestra mirada al Antiguo Testamento. Dice, estudian el Antiguo Testamento porque en las historias del Antiguo Testamento pueden encontrar mi vida, mi ministerio. Y justamente eso es lo que vamos a hacer con la historia de José. Vamos a ver algunos paralelos. El paralelo 1, vamos a poner a José como tipo y a Jesús como antitipo. A José como tipo en nuestro primer paralelo. José aparece en la escena en medio de un ambiente de tinieblas, corrupción, desobediencia por parte de sus hermanos. Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, José aparece en un contexto de rebeldía por parte de sus hermanos a su padre. Nuestro Señor Jesucristo también aparece en un contexto de rebeldía. Es una especie de rebeldía a Dios por parte de sus hermanos, en especial por parte del pueblo de Israel. Podemos verlo en Juan capítulo 1, versículo 9 y versículo 14. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para nadie es un secreto que Jesús aparece en la historia de este mundo justamente en un ambiente de rebeldía, en un ambiente de terquedad. Se habían alejado de la palabra de Dios y habían adoptado dogmas, costumbres que habían suplantado a la palabra de Dios. Por esta razón, Cristo Jesús viene en un momento justo, en un momento de rebeldía, al igual que José. En el paralelo número 2, viendo a José como el tipo, vemos que José amaba a sus hermanos, y esto lo vemos en la historia porque él cede a perdonarlos cuando se encuentran en Egipto. Génesis 45, del 1 al 5. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan maravilloso! Prácticamente José amaba en gran extremo a su familia, a todos sus hermanos. Ahora, en el paralelo de Jesús, Jesús también amaba a sus hermanos. Es más, desde antes de la fundación del mundo, Jesús nos amaba. No habían sido creados sus hermanos y ya nos amaba. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el paralelo número 2 vimos que José amaba a sus hermanos y que esto tipifica la vida de Jesús amándonos también a nosotros, que somos sus hermanos. Vamos al paralelo número 3. José como tipo, vemos que fue amado por su padre Jacob, incluso más que a sus otros hijos. Génesis 37:3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba más a José que a sus otros hermanos.
Ahora yo me preguntaba, y eso debe tener una aplicación más grande. Sabemos nosotros que como padres debemos de dar el mismo amor a todos nuestros hijos. Pero encontrando a Jesús en el texto, vamos a ver algo muy importante. Jesús, el antitipo, también fue amado por su Padre, incluso más que sus otros hijos. Mateo 13:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y quiero sumar a esto una cita del Espíritu de Profecía muy especial. Se encuentra en el libro El Camino a Cristo, capítulo 1, página 14.1 de la versión electrónica. Jesús declaró: Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que me ama tanto más, porque di mi vida por redimiros, porque me hice vuestro sustituto y fianza, y porque entregué mi vida y asumí vuestras responsabilidades y transgresiones. Resultó más caro a mi Padre. Mediante mi sacrificio, Dios, sin dejar de ser justo, es quien justifica al que cree en mí. ¡Wow! Tanto más me amaba mi Padre a mí, porque di mi vida por los que Él amaba. Lo mismo que la historia de José. Jacob amaba más a José que a sus hermanos. Podemos verlo en esta aplicación. En el paralelo número 4, vemos José como tipo que fue llevado a Egipto para evitar su muerte. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Todos nosotros conocemos la historia y vemos que José es llevado a Egipto para evitar su muerte. Ahora, en el paralelo del antitipo de Jesús, ¿cómo podemos ver a Jesús en esta parte de la Biblia? Vemos que Jesús también fue llevado a Egipto por José, su padre, para evitar el decreto de muerte que el rey Herodes sacó para todos los niños. Mateo capítulo 2, versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¡Qué maravilla! Nosotros estamos encontrando a Jesús en el texto. Es lo que nos decía Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Veamos el paralelo número 5. José como tipo fue aborrecido por sus hermanos. Lo despreciaban y aborrecían con sus feas palabras y sus actos. Además de eso, no creían en él. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José estaba en un gran problema, y es que todos sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. La pregunta es, ¿será que a Jesús le pasó lo mismo? Juan 7:5, cuando le hablaban duramente. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Tremendo. Vamos al paralelo número 6. José como tipo, vemos que José fue tentado en todo aspecto cuando estaba en la casa del faraón. Pero lo más importante es que él no cedió en lo más mínimo a la tentación. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Para nadie es un secreto que esta no fue la única tentación que venció José. Por ayuda del Espíritu Santo, ¿no? En muchas más. Si tú te pones a mirar detalladamente la historia de José, vas a ver que no se menciona ni un solo pecado que él haya cometido. La pregunta es, ¿por qué esto es así? Ahora, no creo que Dios sea un Dios de esconder pecados, porque también hubiera escondido el que cometió Noé después del diluvio. También hubiera cometido los engaños de Abraham cuando hizo pasar a su esposa Sara por su hermana. Es decir, Dios es un Dios real. Y si en este lapso desde la vida de José no se registra ningún pecado, era porque tipificaba algo. Miremos, por ejemplo, el antitipo de Jesús. Jesús también fue tentado en todo aspecto. Y lo más importante, él nunca cedió a la tentación en lo más mínimo. Jesús nunca pecó. Mateo 4:1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y en estas tentaciones que tuvo en el desierto, se reúnen todas las tentaciones que nosotros tenemos en la actualidad. ¡Qué tremendo! Tenemos un Salvador que nunca pecó y por esa razón nos compró con su vida. Vamos al paralelo número 7. Por el tipo de José, vamos a ver que José fue vendido por sus hermanos por un precio de un esclavo, 20 piezas de plata. Y eso lo dice Génesis capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La pregunta es, ¿cuántas piezas de plata vendieron a José? 20. Y tú dirás, bueno, ahí no hay paralelo porque a Cristo Jesús lo vendieron por 30. En Jesús el antitipo, vemos que Jesús es vendido por Judas por 30 piezas de plata. Lo curioso es que 1759 años después de la venta de José, la economía había subido. Y para el tiempo de José y para el tiempo de Jesús, era el mismo precio para un esclavo. En los días de José, 20 piezas, y en los días de Jesús, 30 piezas. La economía había subido, pero seguía siendo el mismo precio de un esclavo. Miremos Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. La palabra de Dios es algo maravilloso. En la historia de José está tipificada la vida de Cristo Jesús, como en todas las otras historias de la Biblia. Vamos al paralelo número 8. Vamos a mirar a José como el tipo. Se conspiró en contra de José para matarlo. Leamos Génesis 37:20. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, le decían el soñador. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José? Dijeron, matémosle y echémosle en una cisterna. Ahora, hay algo interesante, haciendo el paralelo con la vida del antitipo, Cristo Jesús, y es que los más cercanos también conspiraron contra él para matarlo. Leamos Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora, mire lo maravilloso que es la historia de José. Los hermanos matan un animal, untan la túnica de José con sangre y se la presentan a Jacob diciendo, no, una mala bestia lo devoró. Ahora, no muere José, pero sí muere un animal. Increíble el paralelo que hay también con la historia de Cristo Jesús. Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigamos adelante con el paralelo número 9. José, como tipo, a José le quitaron su túnica de colores. Esa túnica se la había entregado su padre. Génesis 37:23 nos dice lo siguiente. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. La pregunta es, ¿a Jesús también le quitaron la túnica que llevaba puesta? Claro que sí. Dice Juan 19:23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, ahí está el paralelo, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, la misma que José, de un solo tejido de arriba a abajo. ¡Qué maravilloso! Ahora yo quiero que tú te concentres y que veas que lo que estamos haciendo es mirar una historia del Antiguo Testamento y ver que esta historia del Antiguo Testamento anunciaba la venida del Salvador y anunciaba todos los eventos que se iban a desarrollar en la vida de Jesús. Yo te invito, querida familia, a que busques a Jesús en el texto bíblico. Si tú no estás encontrando a Jesús en el texto, llámese el Antiguo, el Nuevo Testamento, cada vez que lees la Biblia, estás perdiendo un poco tu tiempo, porque dice Juan 5:39 que ellas son las que dan testimonio de mí. Cada historia del Antiguo Testamento nos habla de Cristo Jesús. Lo estamos viendo con la historia de José. Vamos con el paralelo número 10. Dice que José como tipo redime a su pueblo y los llama a que vivan con él en una tierra mejor. Génesis 45, versículos 9 y 15 nos dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Pregunta, ¿Dios Padre colocó a Cristo Jesús como dueño de todo? Amén. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. ¡Qué maravilla! En la historia de José, finalmente cuando se encuentra con sus hermanos, cuando él les dice que no se preocupen, que Dios llevó todo para bien. José prácticamente dio su vida por sus hermanos. Gracias a que José sufrió, los hermanos de José pudieron venir a una tierra mejor. Esto es un paralelismo gigante. Y yo encuentro a Cristo aquí. Vamos a ver el antitipo. Jesús nos redimió con su sangre y nos llama a que vivamos en una tierra mejor con Él. Leamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con el Señor, con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! Para nadie es un secreto que vamos a estar para siempre con Cristo Jesús en una tierra mejor. Pero para que esto pasara, Cristo Jesús primero tenía que venir, sufrir y pasar por toda esta serie de acontecimientos para comprarte a ti y para comprarme a mí con su vida. En la vida de José vemos tipificada la vida de Cristo Jesús. Podemos encontrar a Jesús en el texto. Podemos encontrar que cada parte del Antiguo Testamento nos habla es de Cristo Jesús. Te quiero hacer una invitación, querido hermana y querido hermano que me escuchas, querido joven. Lee la palabra de Dios, estudia la Biblia. La vida de Cristo Jesús está tipificada en cada versículo. Si no es de forma literal, lo vas a encontrar por contraste. Si no es en un aspecto especial de su vida, lo vas a encontrar por un atributo de su carácter. Si no es por un atributo de su carácter, lo vas a encontrar por el contexto de las etapas que él vivió. Pero yo te invito a que pidas la ayuda del Espíritu Santo, porque en la ley de la contemplación, cuando leemos cualquier historia del Antiguo Testamento, nos estamos pareciendo más a aquel que estamos contemplando, y es a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas encontrar a Jesús en el texto.